compartir una palabra con ustedes en esta mañana que la he titulado Transición. La palabra transición nos da una idea de algo que cambia, de algo que va desde un lugar hacia otro. La palabra transición nos lleva a ubicarnos también en un cambio de posición. Nuestra vida es una transición, desde niños a adolescentes, a jóvenes, a adultos mayores, transicionamos permanentemente. Y la palabra de Dios dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va transicionando, va caminando, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en estos días anteriores hemos recibido palabras de personas que creo que nos conocen como congregaciones. También a mí me ha dado la oportunidad el Señor de visitar otras congregaciones, de predicar en otros ambientes. Y he podido ver la gracia que Dios ha extendido para esta casa. La madurez que nos ha permitido Dios experimentar en estos últimos años. Y lejos de vanagloriarnos por esto, es nuestro deber tomar responsabilidad por la luz que se nos ha dado, tomar una responsabilidad de administrar la verdad y conducirnos en la verdad, no solamente en hablarla y predicarla, sino en vivirla. Y mientras preparaba este mensaje y teniendo todo esto en mi mente, recordaba esa ocasión en que Jesús, esto está en el libro de Juan capítulo 6, Jesús confronta a la multitud. Acababa de dar de comer a una multitud de gente y la gente lo seguía a Jesús. Pero Jesús sabía en su corazón que esa gente no lo seguía a Él porque quería seguir a Dios, lo seguía a Él por los panes y los peces. Lo seguía porque querían saciar cosas temporales. Entonces Jesús los confronta y le dice un par de cosas que son medias duras, pero entre ellas le dice que el que quiera seguirlo tiene que tomar su cruz cada día. Y dice que de esa multitud muchos decían, son duras estas palabras. Y entonces dejaban de seguirle. Y en un momento Jesús dice que vuelta la mirada, mira a sus discípulos y les dice, para ustedes también son estas palabras. Así que si quieren irse, están a tiempo. En Córdoba le estaba diciendo Jesús, así son las cosas, si no les gustan, tómense el palo. Pueden hacerlo ahora. Pero Pedro, sabiamente y humildemente le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y este es mi deseo en esta mañana, poder transmitir una palabra de vida, una palabra que sirva para este tiempo, una palabra que usted necesite para posicionarse en la eternidad, para poder verse más allá de lo que está viviendo actualmente. Por eso vamos a orar al Señor. Porque si yo le hablo desde mi humanidad van a ser solo palabras, pero si el Espíritu Santo le habla, usted lo va a recibir como esa semilla que necesita en su corazón y esa semilla luego va a producir frutos para la gloria de Dios. Así que Padre, en el nombre de Jesús, me sujeto a la voz de tu Espíritu Santo. Mis hermanos también se sujetan con un corazón enseñable, haciendo a un lado todo prejuicio, haciendo a un lado toda humanidad, toda sabiduría humana, para escuchar puramente tu palabra en esta mañana, Señor. Y yo oro en esta hora, Señor, para que esta palabra que tú, entiendo, has puesto en mi corazón, sea también una palabra de vida para mis hermanos. Y el Espíritu Santo luego complete la obra. Tu Espíritu que nos conoce en profundidad a cada uno de nosotros. Tu Espíritu al cual no podemos ocultarle nada porque tú todo lo sabes. Sea el que traiga verdad a cada uno de nosotros.
sea la palabra introducida hasta lo más profundo de nuestro interior y esa palabra pueda discernir lo que es del alma y lo que es del espíritu, edificando nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Saben qué? La Biblia dice de que Dios es un Dios de pactos. Y desde el Génesis hasta el capítulo 20 de Éxodo, Dios establece varios pactos con el hombre. Y es muy importante como hijos de Dios, como aquellos que profesamos esta fe, como aquellos que hemos decidido caminar en este camino, tener el entendimiento de lo que significa cada uno de esos pactos y la vigencia de esos pactos. Porque este conocimiento y saber esta vigencia nos va a permitir saber lo que Dios está hablando en este tiempo y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si yo ignoro los pactos e ignoro la vigencia de los pactos, es probable que pueda estar operando bajo un pacto incorrecto, inclusive puedo estar orando bajo un pacto incorrecto, pero hoy con la ayuda del Señor quisiera hablar sobre el pacto que sí está vigente, que es el pacto eterno de Dios para con nosotros. Como decía recién, en Éxodo, está bien. En el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios establece un nuevo pacto con el hombre, esta vez con el pueblo de Israel, a través de Moisés, ahí en el monte Sinaí, y Dios le da la ley en tablas a Moisés, en tablas de piedra, y establece un pacto y un sacerdocio con ellos. Pero luego aparece el nuevo pacto en vigencia, no porque sea nuevo, sino que quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de nuevo pacto y pacto eterno estamos hablando de lo mismo. Y el nuevo pacto comienza a regir a través de varios acontecimientos. Uno de ellos es cuando Jesús establece la Santa Cena unos días antes de morir y Él establece su sangre como garantía del nuevo pacto. Luego está la muerte del Señor, el velo que se rasga, la resurrección del Señor, porque dice la palabra que la muerte no lo pudo retener. Luego la ascensión del Señor y el posterior derramamiento del Espíritu Santo. Todos estos acontecimientos nos marcan el inicio del nuevo pacto, que luego se termina de consumar con la destrucción del templo, allá en el año 68-69 después de Cristo, donde Dios hace desaparecer el templo para que ya no se sigan haciendo esas prácticas que Dios ya había establecido, que no debían seguir haciéndolas. Todo eso lo dice la carta de los Hebreos. Pero bueno, el antiguo pacto Dios lo hace con Israel, pero el nuevo pacto lo hace Dios con Cristo, ya no solamente a favor de Israel, sino a favor de toda la humanidad. Todo el ministerio de Jesús se desarrolla dentro del antiguo pacto y bajo los diseños de la ley. La doctrina de la Iglesia es a partir del derramamiento del Espíritu Santo, a través de las cartas apostólicas se conduce a la Iglesia y se concluye con el libro de Apocalipsis que dice que es el libro de la revelación de Jesucristo. Todo es Biblia, todo es Escritura, pero no todo está vigente. No todo es una verdad presente. Hebreos 7, verso 12, acompáñeme por favor. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley.
cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Durante el antiguo pacto regía el sacerdocio arónico. En el nuevo pacto hay un nuevo sacerdocio desde el cual Cristo es sumo sacerdote y es, según dice la Biblia, el orden de Melquisedec. Hermanos, hay expresiones y simbolismos por los cuales Dios se manifestaba con Israel, pero que no tienen nada que ver con nosotros hoy, al menos que ilustren alguna verdad eterna. Y yo no quiero que se confunda, quiero aclarar esto. Toda la esencia de Dios, sus atributos no cambian. Lo que cambia es su forma de manifestarse. Una muestra de ellos está en Hebreos capítulo 1, verso 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy en los postreros días nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios sigue siendo el mismo, Dios poderoso, inmutable, Dios de gracia, Dios de misericordia, pero las formas de manifestarse para con la humanidad han cambiado. El mensaje del viejo pacto nos conducía a la ley para mostrarnos nuestra condición frente al pecado y la necesidad que teníamos de un Salvador para nuestras vidas. Pero el mensaje del nuevo pacto es a través de la gracia y nos conduce hacia la eternidad. El mensaje del viejo pacto nos habla de obedecer para ser bendecido. El mensaje del nuevo pacto dice que ya somos benditos en Cristo en las regiones celestes. El mensaje del viejo pacto nos animaba a conquistar cosas, pero el mensaje del nuevo pacto nos anima a tomar posición de aquello que Dios ya conquistó en la cruz, que Cristo ya conquistó en la cruz. La meta del antiguo pacto estaba en la conquista de Canaán, la tierra prometida. El mensaje del nuevo pacto nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el Antiguo Testamento se nombra a Dios como el Jehová de los ejércitos, porque Israel era un pueblo de guerra. En el Nuevo Testamento nunca se nombra a Dios de esta forma, sino se lo nombra como Padre, como Abba Padre. Como dice en Hebreos 7, cambio de pacto, cambio de ley, cambio de manifestación, y manifiesta también un cambio de posición. En el antiguo pacto el Espíritu Santo era una promesa. En el nuevo pacto el Espíritu Santo ya es una realidad en nuestras vidas. El viejo pacto actuaba mediante rituales externos. El nuevo pacto actúa desde una naturaleza interna. El viejo pacto tenía más que ver con el hacer, pero el nuevo pacto tiene más que ver con el ser del Señor. Repito esto para que no haya confusión. La esencia de Dios permanece, los atributos de Dios permanecen, pero cambia su manifestación. La forma de relacionarse con nosotros ha cambiado. Dice Hebreos que es a través del Hijo, a través del Cristo ya impartido en nosotros. Por eso que esta mañana yo quisiera enfocarme con respecto a la transición de que los hablo, en uno de los cambios más trascendentes manifiesto entre los dos pactos, que es desde lo externo y ahora es desde lo interno. Se establece una diferencia bien marcada entre lo temporal y visible y entre lo eterno e invisible. Esta transición de los pactos también debe manifestarse en nuestras vidas. Porque todo trato de Dios con nosotros, ahora en el nuevo pacto, es interno. ¿Me está entendiendo, iglesia? Jesús dijo, el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Pablo, hablando de este proceso interno,
dice que mientras lo exterior nuestro se va envejeciendo, el interior debe ir renovándose en Dios. En la carta de los Efesios dice que por la fe Cristo habita en mi interior. También en Efesios el apóstol Pablo ora para que nuestro hombre interior sea fortalecido por el Espíritu Santo. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo afirma que mi interior es la morada del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirte esto, iglesia. En el nuevo pacto, el trato de Dios con nosotros es interno. Por eso es que el mensaje del Evangelio llega a nuestras vidas, nos hace ver nuestra condición frente al pecado, y el Espíritu Santo es el que nos conduce al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que luego que se produzca el arrepentimiento en nuestras vidas, el Cristo pueda ser nuestro Señor. Y este sentimiento, podríamos ser, o esta manifestación sobrenatural interna nuestra, donde el Espíritu Santo nos marca la convicción del pecado, cambia todo. Una persona que no ha pasado por ese proceso del arrepentimiento y está dentro de una congregación, tan solo se ha convencido del mensaje. Tan solo puede ver este camino como un buen camino, como entre lo malo y lo bueno elijo esto porque esto parece que es bueno, pero el arrepentimiento es trascendental para marcar la vida de todo cristiano. Porque si no hay arrepentimiento, no puedo concebir en mi ser interior de que soy un inmerecido de la salvación. Hasta puedo llegar a pensar de que me la merezco. Y claro que no lo voy a manifestar verbalmente, pero muchas veces mis acciones están diciendo que merezco la salvación, cuando claramente no soy un merecedor de tanta gracia. Pero ese pensamiento, esa forma de ver la vida, me lo da únicamente la convicción de que soy un pecador y que necesito arrepentirme para que Cristo sea mi Señor y pueda gozar de una nueva vida. Claro, mientras somos niños espirituales necesitamos de la ley, necesitamos de la ayuda externa, necesitamos tocar y ver para creer. Pero llegado un tiempo, debemos transicionar en otro proceso fundamental en la vida espiritual de todo cristiano, y esto es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento transicionamos desde lo externo a lo interno. Esta transición, llamada bíblicamente como nuevo nacimiento, es una experiencia sobrenatural, donde a través de nuestro paso por la cruz morimos al viejo hombre para resucitar con Cristo a una nueva naturaleza. Lo voy a repetir de nuevo. El nuevo nacimiento es espiritual. Nuestro paso por la cruz, o sea, el arrepentimiento, marcará un antes y un después en una vida cristiana, donde nos despojamos, porque dice la palabra que es tarea nuestra despojarnos del viejo para ser resucitados con Cristo en una nueva naturaleza. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 3, vamos a leer ahí unos versículos. He estado luchando con una alergia estos días. Sé también que hay muchos hermanos que no han venido porque están engripados. Pero bueno, los cambios de tiempo han marcado esto en nosotros. Juan 3, verso 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Una persona que conocía las
Escrituras. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De pronto esta lectura la lee una persona nueva en el Señor y no va a entender nada. Pero la mayoría de los que nos congregamos en esta casa hace ya tiempo que estamos en el Señor y quizás estamos en la misma posición de Nicodemo. Por eso Jesús termina diciéndole, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tenemos que tener la claridad de lo que significa el nuevo nacimiento y este proceso por el cual todo cristiano tiene que haber pasado. Jesús le hablaba a Nicodemo en términos espirituales, pero Nicodemo, a pesar de ser un maestro en la ley, no entendía lo que Jesús estaba hablando y le respondía y le preguntaba en términos naturales. Hermanos, el nuevo nacimiento nos capacita con una nueva naturaleza para poder discernir todo lo que es espiritual. A partir de esta nueva naturaleza nos manifestamos interiormente, porque todo es a partir de lo interno. Decidimos desde nuestro ser interior. La Biblia dice ya de que no debemos circuncidarnos exteriormente, sino que la circuncisión debe ser en nuestro corazón. Nos habla del arrepentimiento, que es una actitud interna. Y la revelación del amor de Dios también es una revelación interna que luego la manifestamos exteriormente. Tengo muchas definiciones. Hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, le pregunté a todos los hermanos de vida en el Espíritu que me definieran qué era nuevo nacimiento. Y bueno, todo con el aporte de los hermanos yo fui tomando nota y tengo mucho para compartirles. El nuevo nacimiento es la experiencia espiritual donde se nos revela el amor de Dios y en donde ya no es necesario la ley para dejar de pecar, sino que tan solo la revelación del amor de Dios por el Padre es suficiente para dejar de practicar el pecado. El nuevo nacimiento es un proceso espiritual donde morimos a nuestra vieja naturaleza carnal y terrenal para luego ser resucitados con Cristo a una naturaleza divina. El nuevo nacimiento es un diseño de Dios, mediante el cual Dios nos engendra en un nuevo ser. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, verso 16, dice que somos engendrados por Dios espiritualmente por su voluntad. No por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. El nuevo nacimiento es un proceso de vida donde el Espíritu Santo comienza a crecer en mí, arrancando todo lo que no es Cristo y dando lugar a la naturaleza de Cristo en mí. El nuevo nacimiento nos libera de una naturaleza de pecado para ponernos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Mire todas las cosas que suceden en este proceso del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos saca de una posición terrenal y nos posiciona con Cristo en lugares celestiales.
Pero hay tres procesos que marcan fundamentalmente el nuevo nacimiento y que nos puede indicar claramente de que operamos ya desde una naturaleza nueva. Una de ellas es la mente de Cristo en nosotros. Nuestra mente es mudada desde una mente carnal a una mente espiritual. Nuestros pensamientos ya no son gobernados por los deseos del corazón, sino que ahora son gobernados por el Espíritu Santo. Mi pensar es como Cristo piensa. Cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu de Dios, allí es donde nos conectamos con los pensamientos de Dios. Ahí es cuando nuestra mente puede entender de que Dios tiene planes y tiene pensamientos de bien para mí. Somos habilitados en una única y verdadera fuente de conocimiento y de revelación que nos lleva a la verdad y nos permitirá ver como Dios ve. Otro beneficio de atravesar por este proceso de nuevo nacimiento afecta a nuestro carácter. Nuestro carácter es tratado en ese proceso de muerte y comienza a manifestarse en nosotros la nueva naturaleza según Dios, en humildad, en mansedumbre, en obediencia, en dependencia. Claro que es hermoso todo esto. Pero más adelante te voy a explicar que esto no lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas. Es Dios quien lo hace en nosotros. El nuevo nacimiento afecta a nuestra voluntad. Ya no vivimos para nuestra voluntad, sino que la voluntad del Padre es la que guía nuestras acciones y nuestras decisiones. Mi voluntad queda sujeta en obediencia a lo que Dios pide de mí. También en esta área se manifiesta la dependencia, o sea, el estar constantemente buscando en Dios respuestas para mi vida, para la toma de decisiones. Vuelvo a repetir, este proceso interno con el Señor despierta en mí un hambre y sed por conocerlo. Despierta en mí un deseo por conocer la palabra, para que luego el Espíritu Santo me la recuerde cuando sea necesario, cuando estemos frente a situaciones difíciles, cuando tengamos que testificar. Pero previamente en mí tiene que haber una voluntad de conocer esa palabra, para que luego el Espíritu Santo tome de esos depósitos que hay en mí y los traiga a la luz. En este proceso del nuevo nacimiento se despierta en mí un deleite y un deseo por ser santo para Dios. En el nuevo nacimiento, Dios es mi especial tesoro. A partir del nuevo nacimiento, Cristo es mi Señor. Ya no gobierno yo, Él gobierna sobre mí. ¿Por qué he dado todo este listado de experiencias de la nueva naturaleza? Porque si estas experiencias aún no son una realidad en tu vida, es porque aún no has nacido de nuevo. Aún este proceso espiritual no ha empezado en algunos o no ha concluido en otros. Si todas estas cosas que he estado detallando no son una realidad en vos, estás en la misma condición que Nicodemo. Y perdóname si estoy siendo demasiado franco y duro en esta mañana, pero creo que los tiempos se acortan y la verdad no puede ser disfrazada. Si hay algo que el Señor me está marcando en este tiempo, en dar la palabra confrontativa. Así como Jesús lo hizo con las multitudes, así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Así son las cosas. En este camino debemos caminar. Te digo que posiblemente estés en la misma condición que Nicodemo, profesas creer en Dios, algo sabes de las Escrituras, pero no puedes todavía discernir lo espiritual.
Jesús hablaba, como dije hace un rato, en términos espirituales. La enseñanza de Jesús hacia Nicodemo era netamente espiritual, pero Nicodemo respondía y preguntaba en términos naturales. ¿Por qué sucede esto? La Biblia dice claramente en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto no es el único ejemplo bíblico. Nicodemo, que no entendía lo que Jesús hablaba espiritualmente. La mujer samaritana en el pozo de Jacob le pasó lo mismo. Jesús le decía, si tú bebieres el agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y la mujer que le respondió, ¿de qué me vas a dar agua si ni siquiera tenés con qué sacarlo? En el reconocimiento de la tierra prometida, 12 hombres fueron enviados, pero 10 dieron un informe negativo, pero 2 dijeron, sí se puede. Estoy seguro que los 10 se medían en sus fuerzas, medían en su razón, medían en lo que podían ver ellos, tocar, palpar y ver. Pero el nuevo nacimiento nos habilita para poder ver como Dios ve. Para que nuestra fe sea puesta a prueba, pero no en nuestras fuerzas, como dice la palabra, sino, dice en el libro de Zacarías, dice, no es con fuerzas, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Muchos transitan años en las congregaciones sin poder experimentar el nuevo nacimiento, sin tener este encuentro personal con Dios que marca sus vidas, sin poder discernir lo espiritual. Su caminar en el Señor se desarrolla desde lo natural, se manifiestan constantemente en quejas, en dudas, sin entender los procesos. Hay incredulidad del cuidado y de la provisión de Dios para con ellos. No pueden ver el reino, como le dijo Jesús a Nicodemo. No puedes ver y no puedes entrar. Entonces, por lo tanto, como no pueden ver, no entran en el disfrute de Dios. No experimentan la plenitud que Dios ha reservado para sus hijos. Las personas que no han atravesado por el nuevo nacimiento muchas veces postean en el estado de sus teléfonos un versículo tremendo, pero el otro día se quieren de ir a la iglesia. O peor, no quieren saber nada con Dios. Todo eso es almático, todo eso es natural. Pero recuerden que estamos en un pacto en el cual Dios trata desde nuestro interior, desde una nueva naturaleza. Estas personas que no experimentaron el amor de Dios a través del nuevo nacimiento operan desde la vieja naturaleza. Por eso necesitan de la ley. Por eso necesitan ser llevados a un discipulado. Necesitan que se les recuerden que deben congregarse. Necesitan vivir alguna adversidad para recordar que Dios existe. No tienen deseos de orar, no tienen deseos de adorarle. No sienten de pasar tiempos de intimidad con Dios. Su confianza está puesta en su trabajo, en sus fuerzas, en su sabiduría humana, y no hay dependencia de Dios en ellos. Muchos viven en los deseos de su corazón y en la comodidad de su alma. Pero lo más triste de todo es que muchos de ellos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Esto es lo más triste. ¿Pero por qué sucede esto? Porque aún no se ha producido en ellos esta manifestación sobrenatural que te hablo de nacer de nuevo en Dios.
¿Cómo puedo hacer para experimentar el nuevo nacimiento? Primero que nada, quiero aclararte que la decisión y los tiempos dependen de la voluntad soberana de Dios, no depende de nosotros. En Él, en su sabiduría, en su amor, en su, podríamos decir, voluntad soberana, santa, perfecta, en Él está la decisión de darte esta experiencia espiritual. En Él están los tiempos. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es presentarnos cada día ante Dios con una voluntad rendida, con humildad ante su presencia, con una entrega total, con una rendición de mi vida incondicional, con un corazón enseñable a Dios. Y Dios, que ve los corazones, Él actuará en tiempo y forma. Esta plenitud es una realidad, esta experiencia por lo cual se despierta en nosotros un amor incondicional por Dios, es real para los hijos de Dios. Pero Dios ha determinado en su voluntad y en sus tiempos darlo a quien Él quiere y a quien Él lo ha determinado. El salmista decía, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Esa debe ser nuestra búsqueda diaria y todos los días, con un corazón humilde, con un corazón contrito, buscar tener estas experiencias de plenitud en Dios. Voy a invitar a los músicos que suban a la plataforma. Un consejo que quiero darles antes de terminar este mensaje es que no busquemos exteriormente placeres temporales, porque ya se nos ha sido dado internamente todo lo que necesitamos para tener una plenitud en Dios. Procuremos, deseemos de todo corazón experimentar este nuevo nacimiento, para que la vida espiritual en nosotros sea genuina, para que podamos entender y ver todo lo que no estamos viendo. Hay una tarea que tenemos que hacer nosotros, que dice la palabra, es despojarnos del viejo hombre, pasar por la cruz todos los días para luego ser resucitados a una nueva naturaleza. ¿Por qué te insisto en esta experiencia? Porque el autor de Hebreos dice que es imposible, escúchenme esto, es imposible que aquellas personas que una vez fueron iluminadas, aquellas personas que una vez gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de esta naturaleza por el Espíritu Santo, es imposible que vuelvan atrás. Una vez que experimentaste este gozo en Dios, una vez que experimentaste su amor, una vez que experimentaste el arrepentimiento y pudiste empezar a ver como Dios ves, nunca más vas a desear volver atrás, porque sabes que lo único que te llena y lo único que es bueno para vos es lo que has experimentado en Dios. Una vez que experimentamos este nuevo nacimiento en nuestro interior, no querremos volver atrás. Cuando tengamos esta experiencia en Dios de nacer de nuevo, recién podremos ver el reino. Y cuando vemos, entendemos y vamos a desear entrar en el reino. ¿Qué es el reino? Ese ámbito de gobierno donde todo funciona. Ese ámbito de gobierno interno, invisible e incorruptible que te va a conducir a una plenitud.
donde realmente vas a poder decir desde tu interior, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Porque sé que Él resuelve todo lo que yo necesito. Toda necesidad humana está en el Señor. Hermanos, anhelo con todo mi corazón que esta palabra despierte en esta mañana a los que están dormidos. Anhelo que esta palabra te ayude a ver lo que no estás viendo. Que puedas ver tu condición interna y que puedas evaluarte. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Y así de pie puedas permanecer con los ojos cerrados y puedas evaluarte como frente a un espejo. ¿Vieron? El espejo no miente. El espejo nos muestra tal cual somos. Pero que podamos vernos en un espejo interno y puedas ver si realmente has nacido de nuevo. ¿Cuáles son las cosas que fluyen de tu interior? ¿Pertenecen a la naturaleza de Cristo? ¿Pertenecen a la vieja naturaleza? Que puedas, mientras los chicos tocan una melodía, con la ayuda del Espíritu Santo, verte interiormente. Porque lo primero que tenemos que hacer es poder ver para luego discernir nuestra condición frente al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Y en esta mañana está llamando a aquellos que todavía no tienen esa plenitud, a aquellos que tienen dudas constantemente, a aquellos que descreen de esta plenitud. Yo oro porque la obra del Espíritu Santo sea la que complete en nuestro interior el nuevo nacimiento. Padre, en el nombre de Jesús, entiendo haber transmitido esta palabra tal cual tú la pusiste en mi corazón. Pero entiendo que esta palabra no basta si no está tu obra en el interior de cada uno de nosotros. Por eso oro en esta hora, Señor. Oro por aquellos que no han experimentado todavía este nacimiento a una nueva naturaleza. Oro por aquellos que todavía no sienten esa plenitud y todavía no pueden decir con sus labios que tú lo eres todo en sus vidas. Oro para que en tus tiempos y en tu decisión este proceso sea completado en sus vidas, Señor. Señor, así como un día lo hiciste en mí, yo deseo que sea hecho en la vida de cada hermano, Señor. Que toda persona que se congrega en este lugar pueda sentirse pleno en ti, Señor. Pueda haber ese amor, ese deseo de agradarte cada día. Aún con dificultades, aún con debilidades, Señor. Pero presentarnos delante de ti y decir, Señor, te necesito. Quitando toda autosuficiencia, quitando todo conocimiento humano. Presentarnos delante de ti con un corazón enseñable, para que tú obres, Señor, en tu soberana voluntad sobre nuestras vidas. Anhelamos, Señor, anhelamos esa experiencia para poder discernir espiritualmente lo que sucede, para ser entendidos en los tiempos, para escuchar tu voz, Señor, para actuar correctamente. Lo anhelamos, Señor. Te pedimos humildemente que sea hecho una realidad en nuestras vidas. Señor, no sé si tú lo harás esta mañana, si lo harás mañana, si lo harás esta noche, pero clamamos, Señor, clamamos con humildad, Señor, para que esta experiencia espiritual la podamos vivir cada día de nuestras vidas
y así caminar en el proceso de santidad, Señor. Transicionar, Señor, desde lo externo a lo interno y ser fortalecido nuestro hombre interior, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que vengas a buscarnos, Señor. Posicionados sobre la roca, parados en fe, Señor, entendiendo los procesos, sabiendo discernir cuál es la nueva enseñanza en nuestras vidas. Porque ya sé que nuestra vida está resuelta en ti, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos y permítele que el Espíritu Santo te siga hablando. No te distraigas. No permitas que este ambiente se rompa. Cristo vive.